Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a esta edición especial del Día de Acción de Gracias desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los estadounidenses celebran este Día de Acción de Gracias, una fecha que este año llega en tiempos en los que la pandemia, el desempleo y la depresión afectan a millones de personas. El origen de esta celebración, de acuerdo con los historiadores, se remonta a 1621, cuando los ingleses, recién llegados a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios Wampanoag, que ahí vivían, se reunieron para celebrar y dar gracias por la cosecha del otoño. Pero hoy día, debido a la pandemia, muchos cuestionan si dar gracias a la providencia se puede hacer cuando la tragedia o la adversidad ha tocado a nuestra puerta. ¿Cómo están enfrentando los estadounidenses esta situación? ¿Cómo dar gracias a pesar de la adversidad? Bueno, una pregunta que precisamente se las voy a hacer a dos de los invitados. Van a dar respuestas a estas y otras preguntas. Por supuesto, la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, experta en temas de familia. Bienvenida, Cristina. Y también desde Miami tenemos a el señor Vicente Pasariello, entrenador de programación neurolingüística y escritor, además de ser el entrenador en español del método Tony Robbins. Bienvenidos. Un día muy especial para todos. Definitivamente voy a empezar contigo, Cristina. ¿Crees que hay razones para celebrar pese a los embates de la adversidad en la familia de muchos estadounidenses, y cómo transmitir ese sentimiento a los hijos? Por supuesto, donde hay desgracia siempre encontramos una gracia. En otras palabras, siempre hay algo para agradecer en medio de una desgracia. Y esto es importante para sentirnos mejor, porque desde la psicología positiva, a través de Robert Emmons, y a través de Michael McCallum, quienes hicieron un experimento para de ver los resultados de la gratitud, de dar las gracias. Bueno, nos dice estos experimentos que en efecto tienen una serie de beneficios fisiológicos, químicos en nuestro cuerpo importantísimos, como si somos gratos por la vida que tenemos, porque nos levantamos, porque realmente estamos en salud. En medio de un caos, nos sentimos mucho mejor, disminuimos los niveles de estrés, fortalecemos el sistema inmunológico, hay mejor flujo sanguíneo, estamos más tranquilos y respiramos profundamente, y por lo tanto oxigenamos más nuestros tejidos. Y también algo muy importante, hay una mejor relación con uno mismo, y esto es lo que podemos pasarle a nuestros hijos. La manera en que debemos agradecer lo poco que tenemos, porque en esa desgracia está la gracia de lo que quedó y debemos seguir cuidando, aunque sea nuestra propia vida. Claro, Vicente, fíjate qué interesante lo que ha dicho Cristina, la doctora Balinotti. O sea, estamos hablando de salud mental, es un tema de salud mental. La pandemia obviamente no la podemos controlar. ¿En qué debemos enfocarnos entonces para practicar gratitud? Mira, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad que me estás dando. Hay que estar bien claro en lo siguiente. El cerebro no está diseñado para hacerte feliz. El cerebro está diseñado para protegerte de cualquier amenaza real o imaginaria. Para esa es realmente la función primaria del cerebro. Cuando nosotros sentimos agradecimiento, nosotros nos sentimos y nos enfocamos en el corazón. De hecho, el coraje del ser humano está justamente en el corazón. Es el corazón, o la palabra coraje viene del le courage en francés, que significa desde el corazón. Cuando nosotros nos enfocamos en agradecimiento, nosotros nos estamos enfocando en las cosas que funcionan en nuestra vida. Cuando nosotros nos estamos enfocando en agradecimiento, estamos enfocando el poder de toda nuestra vida en nosotros, no en lo que está alrededor de nosotros.
Nosotros estamos pasando por una pandemia y realmente hay circunstancias, yo no la llamaría desgracia, hay circunstancias que realmente son duras para algunas personas, pero nosotros como seres humanos hemos estado y hemos sido resilientes a través de circunstancias que realmente no podemos controlar. Porque la vida no se puede controlar, lo que está fuera de nosotros. Nosotros tenemos que aceptar las realidades. Donde nosotros enfocamos nuestra atención es lo que nosotros vamos a sentir. Lo hermoso y lo maravilloso del agradecimiento es que estamos enfocando nuestra atención en nuestro ser. ¿Qué tenemos o qué somos que podemos dar gracias por eso? Claro. ¿En qué nos tenemos que enfocar para realmente sentirnos de una manera completamente diferente? Y claro, si es eso el mensaje que nosotros lo queremos dar a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es hacerlo nosotros para que nuestros hijos lo hagan también. Porque nosotros podemos hacer como la película de Roberto Benigni que se llama La vida es bella, en donde ese niño y ese padre estaban pasando por situaciones terribles en la Segunda Guerra Mundial, justamente dominado por Alemania. Pero Roberto Benigni crea una atmósfera completamente diferente para el niño, en donde el niño disfruta de algo completamente diferente, pese a que la realidad es extremadamente dura. Nosotros podemos crear una realidad completamente diferente a la que está viviendo la mayoría del mundo porque nos enfocamos en el agradecimiento de lo que tenemos y de lo que somos. Interesante. Lo que significa esto, nos enfocamos en nosotros mismos en vez de enfocarnos hacia afuera. Interesante lo que estás hablando y precisamente vamos a continuar más analizando este tema del agradecimiento, la pandemia, lo que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo. Continuamos con este especial del Día de Acción de Gracias. Ante lo desconocido, ante situaciones de crisis, las personas reaccionan con miedo, estrés, con preocupación. En este Día de Acción de Gracias, en el marco de la pandemia del COVID-19, la pregunta que muchos estadounidenses se hacen es, ¿se debe celebrar? ¿Se debe dar gracias cuando muchos atraviesan situaciones de desempleo, de enfermedad? Bueno, continuamos con el análisis de la doctora Cristina Balinotti, psicóloga experta en temas de familia, y del señor Vicente Pasariello, entrenador de programación neurolingüística y escritor. De nuevo, vamos antes más bien de dar la palabra a nuestros invitados, vamos a poner el foco en América Latina. Aquí quiero mostrarles cómo la pandemia ha generado violencia contra las mujeres, cómo las cifras de feminicidios se han disparado a niveles nunca antes vistos. Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, más de 4.600 mujeres en América Latina han sido asesinadas por razones de género en lo que va de este año, entre las tasas más altas de feminicidios. Por cada 100.000 personas o 100.000 mujeres se ubican Honduras, 6,2%, El Salvador, vean esto, 3,3%, Trinidad y Tobago, 2,9%, República Dominicana, 2,7% y Bolivia, 2,1%, frente a un promedio regional cercano al 2%. Ahora bien, vamos a hablar de términos absolutos. Aquí tienen los países con más feminicidios este año: Brasil, 1.941 feminicidios, México 938, Honduras 229, Argentina 252 y Colombia 226. Cifras alarmantes, cifras verdaderamente tristes. Pero le pregunto a la doctora Balinotti, la ONU llama a esto la pandemia en la sombra. Háblanos un poco de esa violencia contra la mujer, esa violencia intrafamiliar causada por la necesidad de quedarse en casa, Cristina, por la crisis económica, si se quiere, por el estrés en general. ¿Cómo evitar que se llegue a ese nivel, en tu opinión? Bueno, la violencia contra la mujer en principio atraviesa toda la historia de la humanidad. La violencia en su raíz etimológica viene a dar palabras como varón y como viril, es decir, también da la palabra virtud, pero quiere decir, esta violencia es ejercida por el varón desde lo más profundo de la historia por una cuestión de fuerza física, es una cuestión de poder físico exclusivamente. Se sigue manifestando porque así como la discriminación y otros rasgos de la humanidad
están dentro de nuestro ADN, por lo cual tenemos que ser muy inteligentes al tratar esto y hablar seriamente en foros académicos y en foros populares de esta situación con respecto a la mujer. La mujer tiene que tener un apoyo familiar, un apoyo importante de amigos, si no es la familia, que puedan hacerle ver, por lo tanto esto va dirigido a las personas que están cerca de alguien sometido a violencia, hacerle ver que debe alejarse de esa situación. Es muy difícil, se la culpa a la mujer, es muy difícil, porque la mujer ha sido, antes que nada, llevada a creer que no sirve para nada y que por lo tanto sin ese hombre no va a sobrevivir. Es decir, primero hay un lavado de cerebro, hay una serie de técnicas como el gaslighting, por ejemplo, hacerle creer que se está volviendo loca, para poder someterla cada vez más. Y algo... Tiene que... Sí. Perdona, y algo que se ha incrementado precisamente en época de pandemia, de estar en la casa. Y aquí precisamente quiero preguntarle a Vicente, fíjate, el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, dijo recientemente que la violencia no se limita al campo de batalla. Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Bien, Vicente, la mujer en esta pandemia, violencia en su propio hogar. ¿Tu lectura de esto? Gonzalo, mira, está bien interesante todos esos términos y esas estadísticas que me has dado, pero vuelvo y repito, todo depende de dónde se enfoca nuestra atención. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora, la violencia doméstica ha existido desde hace muchos años atrás, siempre ha habido violencia doméstica. Obviamente, ahora ha habido ciertos incrementos porque la gente ha tomado la forma de utilizar la rabia o utilizar la violencia para sentirse segura. Una de las cosas que nosotros utilizamos en programación neurolingüística, entendemos que cuando una persona de una u otra manera reacciona violentamente, esa persona lo que está buscando es seguridad. Significa que está haciendo lo mejor que puede bajo el conocimiento que tiene. Esas personas no han sabido utilizar y a manejar sus emociones a través de la incertidumbre. Entonces buscan la violencia para de una u otra manera sentir certidumbre sobre eso. Obviamente es una estrategia que no funciona. También podemos enfocar nuestra atención, porque si estamos hablando del agradecimiento, aquello donde enfocas tu atención es lo que tú vas a sentir en tu vida. Si enfocamos la atención en lo que no tenemos, pues posiblemente empezamos a generar ciertos químicos en nuestro cerebro como dopamina o el químico para el estrés que es el cortisol y empezar a sentir ese tipo de emociones. Lo importante en este día y en la celebración de este día es que pese a todas las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, que no podemos controlar ninguna de ellas, lo único que nosotros podemos realmente controlar es nuestros pensamientos. Nosotros creamos el miedo, nosotros creamos la violencia, como también nosotros podemos crear la paz y podemos crear la certeza. Bueno, para eso, y te voy a decir rápidamente, Gonzalo, necesitas 3 ingredientes: un cambio de postura, un cambio de enfoque y un cambio de interpretación de lo que está pasando alrededor tuyo, que nadie de nosotros puede controlar. Podemos influenciar. Pero fíjate, claro, pero fíjate Vicente, y perdona que te interrumpa, fíjate Vicente que aunque podemos controlar ciertos elementos, muchos están fuera de nuestro control. Y aquí es donde voy a preguntarle a la doctora Valenotti, a Cristina, ¿qué se debe hacer entonces para eliminar esa válvula de presión que crea esa violencia, evitar esa violencia y celebrar en familia, celebrar con los hijos, celebrar con la familia en diferentes generaciones? Rápidamente. En esta época la violencia se ha incrementado porque no tenemos reunión familiar. Es decir, el agradecimiento tiene raíces comunitarias y comer y cenar en familia nos puede sanar agradeciendo y hablando de las cosas que tenemos. Agradecer las cosas positivas que tenemos y desde ya trabajar lo negativo. Eso es interesante lo que dices, trabajar lo negativo. Fíjate qué interesante, Vicente, trabajar lo negativo, porque sobre eso vamos a hablar. Y no quiero ser tampoco un ángel portador de malas noticias, pero estamos celebrando precisamente un día de acción de gracias, un Thanksgiving, en medio de una pandemia que continúa afectando a toda la humanidad.
Seguimos con este especial de foro del Día de Acción de Gracias, gratitud y solidaridad en medio de la devastación producto de la pandemia de COVID-19. Continuamos con el análisis de la doctora Cristina Balinotti, psicóloga experta en temas de familia, y Vicente Pasarielo, entrenador de PNL y escritor. Bien, te pregunto, Cristina, ¿cómo debe enfocarse la energía en celebraciones marcadas por el temor y la tristeza? Bueno, mira, tú sabes que Aristóteles decía que comer en familia es uno de los pilares de la civilización. Creo que debemos enfocarnos en la unión, en la comunicación, ¿verdad? Para poder agradecer juntos y hacernos la promesa que vamos a seguir en esta especie de rito, esta comunión, que de ahí, digamos, viene el tema de la familia, es la comunión de todos, que no, lo estamos perdiendo, y entonces, al estar fragmentándonos, nos vamos hacia situaciones de violencia y vamos hacia situaciones en donde de narcisismo y de egocentrismo. Volvamos a reunirnos en torno a la familia. Esto es uno de los pilares de la civilización que hoy en día se está destruyendo a través de la familia. Ahora, por lo menos la civilización occidental. La occidental. Interesante lo que ha dicho Cristina. Vicente, hablemos de los niños y del impacto que esto puede causarles y cómo los padres pueden evitar, digamos, una triste o un día triste de Acción de Gracias. ¿Tu opinión? Creando algo diferente, Gonzalo. La creación de las cosas es lo que hace la diferencia. El miedo no se trabaja, el miedo se transforma. La inseguridad no se trabaja, la inseguridad se transforma. Entonces, la creación que puedo tener en mi familia, en el círculo familiar, como habló la doctora, es realmente importantísimo, porque es ahí donde realmente van a estar los fundamentos de nuestros hijos. Hace poco le escribí a una profesora que está trabajando con mi hija y le decía: usted es lo más importante en mi vida fuera de la familia, fuera de mi hogar, porque usted es la extensión de nosotros. Y esa comunicación y esa creación de oportunidades, creación de fuerza, creación de salir adelante pese a las circunstancias que nos están rodeando, es lo que va a marcar realmente la diferencia en la familia. Y esa creación se ve, no se oye. La gente, los seres humanos, no hacemos lo que decimos. La gente y los seres humanos, sobre todo los niños, imitan que ven en el hogar. Bien, ahora, Cristina, muy rápidamente, muchas familias padecen el estrés de no poder disponer siquiera una mesa con los alimentos tradicionales en este Día de Acción de Gracias. Vamos a ser claros, precisamente no lo pueden hacer por la pérdida del trabajo y la situación económica, ¿no?, que se atraviesa en Estados Unidos. Tu consejo para lograr optimizar, ya que estás hablando de cena, de compartir, de hablar, maximizar, optimizar esta situación en medio de la carencia, en medio de la absoluta austeridad. Lo que importa y lo más relevante como virtud de la cena no son los alimentos, sino es el alimento espiritual y la comunicación entre los padres y los hijos que estamos perdiendo. Entonces, un juguito, unas galletas y una conversación amena, con amor, con atención, sin celulares ni computadoras, hace una gran diferencia. Enseñemos a nuestros hijos que la comunión en la familia no es a través de grandes festicholas o de grandes comilonas, digamos, hoy en estas épocas, sino que es la gran fiesta de la unión de la familia y del diálogo familiar. Fascinante como lo que estás diciendo. Básicamente se resume que, regresando nuevamente a hablar, dejando de lado las computadoras, los teléfonos, sentarnos a la mesa con algo tan sencillo como un jugo, si se quiere, pero hablar es como muchas veces se celebra. Ya en la parte final de foro, en este especial de Acción de Gracias, se continúan con nosotros la doctora Cristina Balinotti y Vicente Pasarielo. Bien, Vicente, en esta fecha de Acción de Gracias, ¿ha traído la pandemia algo positivo para las personas? Definitivamente. Cuando tenemos muchísima incertidumbre y dolor alrededor de nosotros, valoramos más lo que generalmente es completamente gratis, que es nuestra familia. Valoramos más nuestros trabajos, valoramos más nuestra vida, cuidamos más de nosotros porque sentimos incertidumbre y de una u otra manera resguardamos nuestra integridad.
definitivamente la pandemia ha traído no una, muchísimas oportunidades económicamente para las personas que tomaron decisiones correctas, mentalmente en fortalecimiento ante las circunstancias, emocionalmente porque tomaste decisiones realmente que cambiaron tu vida. Yo pienso que la pandemia, como todo, trajo sus cosas de enseñanza, no negativas, de enseñanza, como también trajo sus cosas de bendición y positivas. Ese es mi punto de vista. Ahora, muy bien, Cristina, en tu opinión, vamos a ver un poco hacia futuro, ¿no? Vamos a ir dejando esto de la pandemia. En tu opinión, ¿cuál es la mejor o el mejor mecanismo para dejar atrás estos fantasmas del dolor, este fantasma de la frustración que acechan, que están acosando a millones de personas? Bueno, siempre en psicología se aconseja focalizarse en aquellas cosas que se tienen a futuro, crear un proyecto de vida. Ese proyecto, que quiere decir etimológicamente que yo estoy proyectado hacia adelante, hacia el futuro, de ahí viene la palabra proyecto, evita que yo me focalice en el presente y en las cosas que me faltan. Tenemos que ver el futuro, un proyecto en familia, un proyecto personal, algo que nos mantenga entretenidos, que nos mantenga en la organización de algo distinto. Por supuesto, estar viviendo el presente, el carpe diem romano, que es importante. ¿Qué significa esto? Estar en el presente. Si yo estoy hablando con mi hijo, no estoy con mi cabeza pensando en el trabajo o en los problemas que tengo. Si estoy pelando una manzana, estoy pelando esa manzana y me focalizo en su aroma, en el sabor cuando la como. No estoy con mi mente divagando por escenarios apocalípticos. Muy de bien. modo que muchas cosas que podemos hacer. Muy bien, muy bien. Mira, voy a aprovechar, Cristina, y a Vicente también, pero empiezo contigo, Cristina, y rápidamente, tu reflexión final en el Día de Acción de Gracias. Tú, como psicóloga de familia, ¿qué le dices a estas personas que están afectadas por la pandemia? ¿Cuál sería tu reflexión? Adelante. Bueno, que amen a los hijos y amarlos con un amor responsable, que quiere decir estar con ellos, darles tiempo, enseñarles el valor del agradecimiento de lo que se tiene, de aquellas cosas que quedaron. Y entonces, inclusive el agradecimiento de la propia vida. ¿Para qué? Para no transformar a nuestros hijos en enemigos de sí mismos, que es lo que está pasando. Muchas veces el peor enemigo es uno mismo. De modo que amar a los hijos, como dijo la Madre Teresa, si quieres cambiar al mundo, ve a tu casa y ama a tus hijos. Pero yo agrego con un amor responsable. Bien, Vicente, tu reflexión. Gonzalo, rápidamente, sentirte afortunado de una u otra manera con la vida que tienes, agradecer lo que tienes alrededor tuyo y empezar a pensar en cosas para crear tu mejor versión. Porque la vida es crear. Sabemos que no podemos controlar lo que está alrededor de nosotros, pero crea esa mejor versión de ti con un futuro maravilloso. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Balinotti y a Vicente Pasariello. Esto ha sido Foro, el Día Especial de Acción de Gracias. Deseo darles a ustedes dos un feliz Día de Acción de Gracias. Solamente lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Esto es Foro de La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.